Sean bienvenidos, mi nombre es Alejandro Ramírez y en este video les estaré hablando sobre el almacenamiento y dispositivos de almacenamiento. Primero que nada les estaré explicando la función del almacenamiento. El almacenamiento o dispositivos de almacenamiento se encargan de guardar datos que el ordenador no está usando en este momento o en cualquier otro momento. Tiene tres ventajas sobre la memoria. El almacenamiento cuenta con más espacio para guardar datos e información. El almacenamiento guarda datos inclusive sin contar con una fuente de energía, cosa contraria a la memoria. Y por último, el almacenamiento es más barato que la memoria. ¿Cuál es el dispositivo de almacenamiento más utilizado en la actualidad? El dispositivo de almacenamiento más utilizado en la actualidad es el disco duro. El disco duro es un dispositivo de almacenamiento de datos que emplea un sistema magnético para almacenar archivos digitales. También se utilizan discos extraíbles USB para poder introducir programas y datos. Bien, ahora les estaré hablando sobre algunos dispositivos de almacenamiento y algunos tipos de almacenamientos secundarios. Primero tenemos la RAM, que es un acrónimo de Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio. Esta memoria se encarga de guardar datos de manera rápida, y estos datos son los que utilizará la computadora mientras estará encendida. Esta información que guarda la RAM se perderá o se reiniciará una vez que el ordenador se haya reiniciado o se haya apagado. ¿Por qué se le llama memoria de acceso aleatorio? Porque el ordenador puede acceder a estos datos e información sin tener que seguir un orden específico. Eso quiere decir que puede obtener cualquier cosa que se busque. El usuario puede obtener cualquier cosa que se busque sin tener que seguir un orden o sin tener que seguir un procedimiento específico. Ahora les estaré hablando sobre algunos tipos de memoria RAM. Estos tipos de memoria RAM se pueden colocar en la placa madre, pero estos tipos de memoria se pueden colocar en la placa madre de acuerdo al zócalo que tenga disponible para estos. Y los zócalos tendrán la forma para cada RAM de acuerdo a la antigüedad de la placa madre. Entre algunos de los tipos de RAM del que les estaré hablando son DDR, DDR2, DDR3 y DDR4. La DDR1 tiene una velocidad del reloj de entrada y de salida, eso quiere decir de 200 a 400 megabytes y una capacidad de 1600 a 3200 megabytes por segundo. Luego tenemos la DDR2, que va desde 166 MHz por segundo a 600 MHz por segundo en la velocidad del reloj, y una transferencia de datos desde 2663 MB por segundo a 9600 o 9300 MB por segundo. En la actualidad se utilizan más las DDR3 para los ordenadores personales. Las DDR4 son utilizadas para ordenadores más potentes o para ordenadores y usuarios que cuenten con una placa madre adecuada o con zócalos adecuados para introducir estas RAM. DDR3 tiene una velocidad del reloj de entrada y de salida desde 133 MHz por segundo a 1100 MHz por segundo y una capacidad máxima de transferencia de datos desde 8530 MB a 18000 MB por segundo. Por último, tenemos la DDR4, la cual llega a una velocidad de reloj de entrada y de salida de hasta 2667 MHz y una transferencia de datos de 21300 MB por segundo. Les voy a estar explicando sobre la ROM. La ROM es un acrónimo de Read Only Memory, memoria de solo lectura. Como su nombre lo indica, estos dispositivos se encargan de solamente leer. Son chips incorporados a la placa madre que se encargan de almacenar la información necesaria para que los ordenadores, celulares inteligentes y las tablets puedan arrancar. El programa que utiliza el ROM o el ROM incorporado de manera electrónica se le llama BIOS. Explicado de mejor manera, la función de las ROM es de almacenar los programas que se encargan de arrancar y realizar los diagnósticos en el ordenador. También guarda de manera permanente
los microprogramas que se encargan de realizar las funciones primarias de los ordenadores. Les voy a estar hablando de algunos tipos de ROM. Primero tenemos el ROM o Read Only Memory. Quiere decir memoria de solo lectura. Este fue el primero en ser desarrollado y para la carga de datos se utilizaba un procedimiento de placas de silicona y máscaras. Posteriormente, este tipo de ROM fue reemplazado por las ROM de las que les voy a estar hablando más adelante. La PROM, Programable Read Only Memory, memoria programable de solo lectura. Este tipo de ROM apareció a fines de los años 70. Para la carga de datos de este, se quemaban o se sobrecargaban con tensión ciertas partes de la ROM denominados diodos. Las partes afectadas por la tensión correspondían a 0, mientras que las partes que no eran afectadas por esta tensión correspondían a 1. Tenemos el EPROM, Erasable Programable Read Only Memory, memoria programable y borrable de solo lectura. Este tipo de ROM cumple básicamente con las mismas funciones que el PROM ya mencionado, pero solo que este puede borrar sus datos, o se le pueden borrar los datos. Para la carga de datos de este tipo de ROM, se le expone al encapsulado del chip a través de una ventana rayos ultravioleta. Todos los bits que sean alcanzados por este rayo cambian su valor a 1. Por último tenemos el EEPROM, Electrically Erasable Programable Read Only Memory, memoria programable y borrable eléctricamente de solo lectura. Este tipo de ROM cumple también con las mismas funciones de los ROM ya mencionados anteriormente, solo que su sistema de carga de datos es más sencillo, ya que para cargar los datos de este se requiere solamente de circuitos eléctricos o cargas eléctricas específicas. Ahora les estaré hablando sobre la memoria SRAM, o más conocida como la memoria caché. Muchas veces hemos visto en nuestros ordenadores, en nuestros celulares o tablets, el llamado caché. Pero ¿qué es caché? ¿Qué es la memoria caché? Bueno, la memoria caché es un tipo de memoria que se encarga de guardar la información y los datos de una aplicación ejecutada y colocarlos o ubicarlos dentro del disco para que cuando la próxima vez que sea ejecutado un programa, este sea más rápido de ejecutar. Existen tres tipos de caché y esos son el caché L1, layer 1 quiere decir eso, o nivel 1. El layer 1 se encuentra dentro del procesador y este funciona a la misma velocidad que el procesador. Este también se encarga de guardar datos e información. Tenemos el layer 2. Existen dos subdivisiones del layer 2, las cuales en la primera se encuentra incorporada en la motherboard o en la placa madre, y la segunda está en el procesador pero en la parte externa, por lo que no es tan rápido como el layer 1. Y por último tenemos el layer 3 o nivel 3. El layer 3 viene solamente incorporado a ciertos tipos de microprocesadores más potentes, lo cual le permite tener una mayor capacidad de guardado y de procesamiento. Este tipo de layers, me refiero al layer 3, es usualmente utilizado en los servidores, los cuales son los ordenadores de los que hablé también en el video de tipos de ordenadores. Ahora les estaré hablando de las memorias secundarias. Me olvidé de mencionar que las memorias primarias son los dispositivos de los que les estuve hablando anteriormente. Entonces ahora les estaré hablando de las memorias secundarias. Estos son medios de transporte de datos masivos que suelen ser más lentos que las memorias primarias. ¿En qué se distinguen las memorias primarias de las secundarias? La memoria secundaria suele ser más lenta que la primaria, como ya dije. Es una forma física de transportar datos e información. Son no volátiles, eso quiere decir que los datos dentro de estos dispositivos pueden ser modificados a voluntad, y son extraíbles, eso quiere decir que no son parte importante de una computadora, por lo que los datos que introducimos dentro de estos podemos borrarlos, podemos sacarlos o podemos sacar el dispositivo y no va a afectar el funcionamiento del ordenador. Muy bien, ahora tenemos
los dispositivos de almacenamiento magnéticos. El almacenamiento magnético es un dispositivo que se encarga de representar datos mediante el uso de patrones magnéticos. Entre algunos dispositivos magnéticos tenemos el disquete, el disco duro y el tape magnético o la cinta magnética. Tengo aquí unos ejemplos de los disquetes y los discos duros. Muy bien. Primero tenemos el más antiguo de mis ejemplares, que es un disquete. Es un disquete floppy que tiene una capacidad de solamente 1,2 megabytes. Muy antiguo, por cierto. Después tenemos un zip. Este tiene 100 megabytes y es más nuevo que el floppy. ¿Ven? Es más chico y tiene una carcasa. Si se puede ver dentro dentro del agujero, hay algo parecido a un floppy, como una especie de carta más pequeña, vamos a decir, una memoria más pequeña dentro. Pero todo dispositivo en general tiene una capacidad de 100 megabytes. Y tengo ahora también discos duros. Los dos son discos duros, solo que este se puede utilizar tanto en computadoras como en notebooks. Y entre mis ejemplares, tiene más capacidad. Este tiene 250 gigabytes y este tiene 80 gigabytes. Grande es la diferencia, ¿no? Y bueno, ¿cómo funcionan estos dispositivos? Un cabezal electromagnético se encarga de interpretar los datos que se encuentran sobre un disco. Este disco puede interpretar estos datos, o sea, el cabezal interpreta los datos en el disco en los números binarios 1 o 0. Estos datos pueden ser transformados y convertidos en archivos digitales, los cuales contienen información. Dispositivos de almacenamientos ópticos. El almacenamiento óptico utiliza un láser para escribir, sobreescribir y leer los discos. Los soportes ópticos son los encargados de almacenar los datos, los cuales son los CDs y los Blu-ray. Aquí tengo algunos ejemplos de CDs, que son antiguos tutoriales de Windows. ¿Ven? Son CDs. Y ahora tengo también un lector y grabador de CDs y de DVDs externos USB. Con este dispositivo les voy a estar explicando cómo funciona el lector óptico o el almacenamiento óptico. Este almacenamiento quema, o sea, lee y quema la superficie del CD y lo traduce en dos posibles códigos, los cuales son 0 o 1, los cuales son códigos binarios. Dispositivos de almacenamiento en flash. Los dispositivos de almacenamiento en flash permiten que los datos puedan ser escritos y borrados de manera simultáneas mediante impulsos eléctricos. Eso quiere decir que cualquier dispositivo se le puede leer los datos o la información siempre y cuando utilice los métodos de flash. Algunos soportes de flash suelen ser disco de memoria, el USB y los solid state discs o discos de estado sólido, que son los discos duros más modernos, los cuales ya no utilizan discos magnéticos ni cabezales electromagnéticos, sino que directamente son chips dentro de los discos duros, más compactos y más rápidos. Ahora les estaré hablando de unas ventajas de las memorias en flash. Las memorias en flash se utilizan hoy día en nuestros hogares, en los ordenadores personales, se utilizan en las tablets, en los teléfonos inteligentes, entre otras cosas. ¿Qué ventajas traen entonces los dispositivos de almacenamiento en flash? Trae ventajas como disminución del espacio, disminución del consumo eléctrico, mayor velocidad de procesamiento, de guardado o envío de información de datos. Y en los últimos años el precio de estos dispositivos ha ido disminuyendo, por lo que más personas pueden acceder a estos. De datos en la nube o almacenamiento en línea. Este es un tipo de almacenamiento de datos en el que los datos se guardan en la nube accediendo a una red de ordenadores, los cuales puede ser una red local, una Local Area Network, o sea LAN, red de área local, o una red MAN.
En este tipo de almacenamientos, los usuarios guardan sus datos en línea o en la nube. ¿Qué es la nube? La nube es simplemente guardar datos en cualquier plataforma que nos permita almacenar nuestros datos, ¿no? Ya sean información, instrucciones, fotos, videos, entre otras cosas. ¿Cómo funcionan estos servicios? Los usuarios contratan un servicio y pagan mensualmente, o puede ser de manera gratuita, por una cantidad determinada de espacio que brinda la compañía. Dependiendo de la cantidad que pague por mes, será mayor la cantidad de espacio que brinden. Puede ser de 500 GB, 750, 1 tera, inclusive superior a eso. ¿Cómo podemos acceder a estos datos? Bueno, para acceder a estos datos es como acceder a un disco duro más, ¿verdad? Para acceder a estos datos solamente necesitamos de aplicativos que nos redirijan o nos guíen a los espacios donde tenemos guardados toda nuestra información, fotos, videos y demás. Puede ser desde un aplicativo en nuestros celulares o desde una página web en nuestros ordenadores, pero en este último se requiere de una previa autenticación. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse y dejar su like y comentario en este video y en los videos de mis compañeros, quienes también estarán subiendo el mismo contenido en el canal. Mi nombre es Alejandro Ramírez y esto han sido dispositivos de almacenamiento y su clasificación. Hasta la próxima.